Hola, mi nombre es Alexandra Clavijo. Soy profesora titular de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEG. Se encuentra en el Ecuador. Es un gusto para mí presentar el tema titulado Reprobación y deserción estudiantil en la modalidad en línea cuando la actitud queda grabada en forma de maltrato. Este tema lo presento en el seminario del GIMCO. A manera de antecedente, toda la educación, todos los sistemas educativos de los países a escala global tuvieron que trasladarse a la modalidad en línea debido a la pandemia causada por el COVID-19 en el año 2020. A inicios de este año fue que se tomó esa política de confinamiento total o parcial. Con este antecedente, bueno, algunos factores incidieron para la deserción y para la reprobación de estudiantes en todos los niveles del sistema de educación. Uno de ellos claramente es el acceso a la conexión de Internet, también al equipamiento como tener una computadora en casa y un software educativo, según los informes de la UNESCO y otros lo indican, así como también los factores socioeconómicos incidieron a la deserción, incluso a la calidad de la educación que se acompañaba desde el confinamiento, ¿no? También tenemos el asunto de la capacitación docente, además de la capacidad disciplinar, del abordaje disciplinar del profesorado en cuanto al manejo teórico, práctico, metodológico de las asignaturas, y así como también la capacitación en las herramientas de apoyo para la educación virtual y la educación en línea, tuvieron algunos desniveles que causaron deserción y reprobación también. Ahora que, entre todos esos múltiples factores que pudieron suceder, el factor en el que se centra este estudio es un factor de relaciones humanas, un factor de actitud en forma de maltrato de un docente a través del análisis de la observación documental de una clase en línea, que explicaré más adelante en la parte metodológica. Entonces, cómo esta dimensión de relaciones humanas, actitudinal en forma de maltrato, es el factor que también puede causar deserción y reprobación en estudiantes de educación superior. Bien, el estudio está organizado en algunos apartados: desarrollo de la problemática, la metodología donde indico técnicas e instrumentos para recolección de información, la presentación de datos, el análisis de resultados y finalmente una conclusión. El trabajo se realizó entonces con una observación documental y una entrevista en profundidad como técnicas cualitativas de recogida de información. En la parte de análisis de resultados, el análisis que se implementó fue un análisis del discurso. Entonces, ampliando un poco más la problemática, surgieron algunos factores, ¿cierto?, para enfrentar el asunto de la pandemia como tal, pero también lo que significaba el confinamiento, en el sentido de las formas, ¿no?, de depresión, de estrés, de fatiga, de accesibilidad, de condiciones de vida, incluso de otras formas de violencia en el entorno familiar. También las dificultades que se suscitaron en cuanto a conciliación y corresponsabilidad familiar en el entorno del lugar en donde se concentraron todas las actividades, sean productivas, laborales, familiares, y en este caso educativas, se concentraron en un mismo espacio. Entonces, bien, problematizando este asunto dentro de todos los factores, bueno, la relación docente-estudiante en este proceso de enseñanza-aprendizaje es la que nos lleva a seleccionar las técnicas e instrumentos. En la parte metodológica, entonces, esta investigación es una investigación cualitativa. Aplicamos un ejercicio, entonces, de técnicas
la observación documental y una entrevista en profundidad. La observación documental tuvo una selección de una clase grabada disponible en la plataforma YouTube. Es una clase que dura 9 minutos con 34 segundos. Se llevó a cabo en octubre del 2020 en una universidad mexicana. Este video, esta clase grabada está, como les decía, en la plataforma YouTube y ya está editado, ¿no? Esta grabación ya está editada. De esta grabación tenemos, bueno, pues el análisis, la observación documental. No se decidió por una observación participante, justamente por la intención, ¿no? de la naturaleza de este estudio, que es observar la actitud docente en forma de maltrato. Entonces, es muy poco probable que se pueda, por intuición, ingresar a una clase en vivo y hacer una observación participante, que también es posible como técnica cualitativa, esperando que se dé una forma de maltrato. Entonces, esa es la justificación para la selección de esta técnica. Como observación documental a una clase grabada, se seleccionó esta clase a la que hacemos mención en esta universidad y en donde se problematizan algunas nociones. Entonces, en este contexto se lleva a cabo la clase seleccionada, es en manera virtual, modalidad en línea, y lo que se realiza es una observación documental. Adicionalmente, se realizó una entrevista en profundidad a una profesora experta, especialista en temas de inclusión educativa en el nivel superior de estudios, con grupos históricamente excluidos, tanto en el apoyo a la definición de la política institucional para prevención y para atención de casos de todo tipo de violencia, acompañamiento a becarios, becarias en las instituciones. Entonces, la profesora con este perfil seleccionada nos otorgó una entrevista en profundidad, la cual nos ayudó a explicar, a interpretar las observaciones realizadas a esta clase grabada. La entrevista fue en el año 2021, duró 19 minutos con 4 segundos, está grabada con consentimiento verbal, con el compromiso además de guardar el anonimato de la identidad real de la profesora. Está transcrita y entonces tanto los resultados de la entrevista transcrita, así como también la transcripción de la materialidad lingüística de esta observación de la clase grabada. Fue realizado un análisis del discurso con la estrategia de la Escuela Francesa de Michel Pechet, en el recorte de enunciados, del análisis de materialidad lingüística y la interpretación con exterioridad teórica, el apoyo de algunos autores que nos permiten a interpretar con el apoyo de diferentes nociones. Entonces, esta observación de la clase grabada se evidencia fuertemente el trato, ¿no? del profesor, en donde principalmente se dirige de manera muy agresiva, constante, humillante hacia un estudiante que tiene Asperger, señalándole palabras y agresiones en el manejo de su lenguaje, como su falta de capacidad intelectual. Es chiflado, hace trampa, no puede, es burro, cuando hace sus ejercicios o muestra sus resultados de lo que el profesor les hace como tarea, ¿no? Además, el profesor es de manera sostenida, señala en su discurso el asunto de la profesión, legitimando una que es la ingeniería desde la disciplina que él está dictando, formando los profesionales y las profesionales de esta clase, y en detrimento realmente y deslegitimación de otras disciplinas, de otras áreas del conocimiento. Entonces, destaca la ingeniería. La ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte puede servir para chiflados, ahí hay mucha competencia. Entonces, en este sentido es que nos apoyamos más adelante en el análisis con la noción de campo científico. Bien. Entonces, es en esta dinámica que se desarrolla la clase, en esta dinámica discursiva.
indicando que la ingeniería no es un juego, que no es para burros ni para chiflados. Esa es la línea exclusiva que se mantiene. Bien. Entonces, se puede mencionar que por parte de la entrevista en profundidad, el profesor, la profesora a la que se dirigió la entrevista, sostiene la importancia de la política institucional para prevenir, para acompañar, para atender los casos de agresión, de violencia en toda la comunidad universitaria. En este caso, dentro del primer apartado de la presentación de datos de este trabajo, lo organizamos como el papel del docente respecto a la propia actitud profesional, y en la segunda parte organizamos los resultados en el papel institucional, ¿no? Respecto a la docente, qué pueden hacer las instituciones respecto a la actitud en el marco de la ética profesional, del respeto, de definición de protocolos, de atención de casos, de seguimiento, cuando ocurre este tipo de maltratos en la actitud docente, ¿no? En este sentido, bueno, pues el análisis de datos, que es lo que nos permite interpretar con el apoyo de algunos estudios realizados en cuanto a maltrato, acoso en México. Por ejemplo, el estudio realizado por Osornio, Sánchez, Palomino, Ríos en 2017 indica que el maltrato de cualquier tipo hacia el estudiante propicia un ambiente que resulta amenazador, desfavorable durante su formación profesional, y es un gran factor, un fuerte factor para la deserción y la reprobación consecuentemente, ¿no? Y en tiempos de pandemia todavía con otros factores acumulados, bueno, pues aún más. Entre otras nociones, otras categorías también que desde las ciencias sociales nos permiten interpretar estas dinámicas de las relaciones humanas en el ámbito educativo, también podemos apoyarnos en este estudio. Lo hacemos de esta manera con el currículo oculto, el fracaso escolar y el profesorado. Estas nociones, así como dentro de la teoría de Michel Pechet, entendemos el efecto de sentidos, ¿no? Dentro de la relación del lenguaje y la ideología, que es lo que nos permite entender el discurso, que se comprende como un material simbólico que produce sentidos, y cómo el sujeto se construye a través de esta producción de sentidos. Entonces, en la movilización de estos conceptos encontramos finalmente la interpretación fuertemente marcada de la noción de campo científico, en donde evidentemente se corrobora una lucha, una disputa por la legitimidad científica que permite condiciones y reproducción de lo que es legítimo y lo que no. Entonces, en estas palabras de aprobación, reprobación, ingeniería, se encuentra un centro de diálogos de legitimación, así como también, por otro lado, de amenaza, deslegitimación, degradación, donde se encontrarían las áreas que no son áreas distintas para este discurso, con distintas capacidades, identidad profesional diferente, conocimientos diferentes, sensibilidades diferentes. Claramente hay una autoridad científica que se expresa en estatus social, intelectual, que se legitima mientras deslegitima a las otras, lo cual es sumamente nocivo para las relaciones socioprofesionales y la construcción de una academia y de una sociedad en términos de ética, de responsabilidad, de igualdad y de respeto, ¿no? Entonces, bien, existe la posibilidad de, claro, en esta formación profesional, en los hechos de la clase observada, la posibilidad de que no todos los estudiantes asuman este discurso, ¿no? Pero también la posibilidad de que sí, de que los aprobados puedan reproducir este discurso como parte de una identidad profesional que deslegitima al otro, al diferente, a la profesión diferente, ¿no? Al área de conocimiento diferente. Y bueno, pues en este sentido,
se vea afectado el avance del conocimiento en su conjunto, de la humanidad y del desarrollo de todas las áreas del conocimiento como tal. Bien, en fin, entonces, esta es la presentación de mi tema, con algunas referencias importantes, como son las de Sulanmani, Caseín, Osorio, Sánchez, Palomino, Ferreira, en los temas de análisis del discurso, en los temas de maltrato, en los temas de el profesorado, y también es importante destacar pues, la participación de los informantes en esta investigación, en las técnicas que se realizaron con un ejercicio cualitativo, tanto en el análisis que se hizo en la observación documental a la clase grabada y en la entrevista en profundidad a la profesora. Con esto, pues, cierro mi presentación y muchas gracias. Hasta la próxima.